Bueno, y como decíamos recién, esta semana volvió a haber represión, una brutal represión el día martes primero a familiares de personas con discapacidad que se están manifestando allí en Plaza del Congreso y el día miércoles también eh, en la movilización de todos los miércoles de los jubilados, donde también había otros actores que estaban allí presentes mientras se votaba en el Congreso estas 12 leyes o estas 12 cuestiones que se votaron allí en la Cámara de Diputados. En quienes estén en YouTube, ahí se están viendo las imágenes de esta brutal represión, que además, como siempre, hace foco en los periodistas, en los reporteros gráficos, que son quienes con su valentía, y es tristísimo verlos además, ¿no? Porque van preparados para ir a cubrir, van preparados no solo con sus equipos de, de cobertura, sino también con protección, van con casco, van con barbijo y con un montón de recaudos que tienen que tomar para simplemente hacer su trabajo, pero un trabajo que es muy valioso y gracias al cual después toda nuestra sociedad puede saber qué es lo que está pasando allí en la plaza de los dos congresos. Y mientras esto ocurría, el día miércoles, Milei, como decíamos hace un ratito, perdió 12-0. Se votaron 12 cuestiones ese día en la Cámara de Diputados y el oficialismo las perdió todas. Entre ellas, el rechazo a 5 DNUs, a 5 decretos de necesidad y urgencia que se habían resuelto este año. Rechazos muy importantes porque entre ellos está la disolución de organismos de economía, entre los cuales se encontraba el INTI y el INTA. Se rechazó el DNU que reglamentaba también la disolución de Vialidad Nacional, los recortes en el organismo de cultura, que suprimía, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro o la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. También hemos estado hablando de esto aquí en Pueblada. Se rechazó la modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos y la declaración como actividad esencial de la Marina Mercante, que básicamente prohibía el derecho a huelga de sus trabajadores y trabajadoras. También el emplazamiento de la comisión investigadora por la estafa Libra, que se venía dilatando, que se venían haciendo los distraídos para activar la comisión y que esa investigación arranque. Bueno, se le puso fecha, lo mismo con comisiones para que emitan dictamen por los proyectos que se habían votado hace unas semanas de reforma por la distribución del impuesto a los combustibles y la distribución automática de los ATNs. Y después 2 leyes que obtuvieron media sanción muy importantes, que son el financiamiento universitario. Este es segundo intento de legislar el financiamiento universitario, luego de que el primero haya sido vetado por Milei, y la emergencia pediátrica, que entre muchas otras cosas también contempla el aumento de los salarios de los profesionales del Garrahan. Tras esta sesión y esta derrota apabullante el día miércoles del oficialismo en el Congreso, en la noche de ayer Javier Milei dio una cadena nacional para explicar que iba a vetar todas estas leyes, para explicar el veto que ya había firmado de las leyes que se habían aprobado anteriormente, de moratoria, de reforma previsional, y donde plantea un escenario de supuesta mejoría de una serie de indicadores económicos y que ahora vamos a desgranar un poquito, porque además muchas de las cosas que dice también nos suenan medio raro, pero sobre todo una línea en esa cadena nacional donde dice que va a vetar todas las medidas que contrarían el superávit fiscal.
Hacemos un pequeño paréntesis con esto de los indicadores, porque Milei habla de, de inflación, de pobreza y de indigencia, y en todos los casos de indicadores dice que se redujo la inflación de un 300%, ya no es ese 15.000% del que hablaba en algún momento, dijo 300 ahora, a una supuesta inflación interanual del 25%. Hoy, bueno, los dos datos son falsos. Ese 300% no se corresponde con la inflación que había recibido el gobierno anterior, sino con una que generó él con esa brutal devaluación en su primer mes de gobierno del 118%. Lo mismo con la pobreza, donde dice que se sacaron millones de personas de la pobreza, y con la indigencia, donde dice que cuando iniciaron había un 20,2% de indigencia. Bueno, todos esos indicadores no son parte de la situación que recibió, no son parte de lo que se había generado en los gobiernos anteriores, sino que es el producto sobre todo y fundamentalmente de la enorme devaluación que hizo en ese primer mes de gobierno y esas primeras semanas muy brutales y que tanto daño hicieron. Y después de eso gobierna y va diciendo indicadores sin hacerse cargo de esas primeras medidas de gobierno. Y después esto, ¿no? Lo de la defensa del superávit fiscal y la fuerza para vetar toda medida que contraríe el superávit fiscal. De hecho, bueno, dijo también que buscará prohibir la aprobación de presupuestos que contrarían el superávit, de presupuestos deficitarios. Y lo cierto es que el superávit fiscal del que tanto se jacta y que tanto celebra es trucho primero, porque es un superávit fiscal que no cuenta el pago de intereses de deuda, y además es un superávit fiscal que tiene como correlato, como trasfondo, una situación de mucho deterioro hacia adentro. Él puede decir que los números le cierran, que los números le dan, pero los números le cierran sin pagarle a las provincias lo que le tiene que pagar, el dinero que le tiene que transferir, no por una cuestión ética, moral o de costumbre, sino está legalmente obligado a transferir a las provincias, y es una fuente de financiamiento muy importante para las provincias, que además necesitan ese recurso para poder hacer frente a una demanda creciente de un pueblo que cada vez más necesita de estados provinciales fuertes y presentes frente a la retirada del Estado Nacional y la imposibilidad de resolver también eso en el sector o en el circuito privado. Es un superávit con las rutas deterioradas, con la salud desfinanciada, sin el pago del FONID, sin la transferencia del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, bueno, un montón de cosas de las que hemos hablado, y que además es un superávit que él defiende a rajatabla y sale a atacar cualquier medida que salga del Congreso que genere déficit, aludiendo, ¿no?, esta famosa frase que viene diciendo el principio de gobierno, que es que no hay plata. Bueno, el problema no es que no hay plata, es un problema de intereses, es un problema de prioridades. De hecho, Milei ha tomado muchas medidas deficitarias, ha tomado medidas que reducen la recaudación por parte del Estado. Redujo a su mínima expresión el impuesto a bienes personales. Esta semana nomás redujo las retenciones al agro, eliminó completamente las retenciones a la minería, y aceptó, además vieron que siempre anda diciendo que el dólar flota, que el dólar es libre, que no sé qué, que no interviene en la política monetaria. Bueno, aceptó frente al Fondo Monetario Internacional que había intervenido con ni más ni menos que 5.000 millones de dólares en dólar futuro.
Solo en julio son 3.000 millones de dólares más los que invirtió el Estado Nacional en dólar futuro, que tiene como fin, bueno, mantener estabilizado la cotización del dólar, buscando con eso mantener estabilizada también la inflación. Y que en el medio, como venimos diciendo, como decíamos antes, con todas las letras en pesos y los bonos del Tesoro Nacional en pesos, se genera una ganancia exorbitante para un montón de inversionistas que la tienen muy fácil, porque el Estado Nacional les dice, bueno, vení, invertí acá, tiene una tasa altísima, y además me comprometo a que el peso no se va a devaluar, a que esa ganancia exorbitante va a ser una ganancia también muy alta contada en dólares, porque vamos a mantener pisado el tipo de cambio. Bueno, para eso sí hay plata, se ve. Para lo que no hay plata, por ejemplo, es para la emergencia pediátrica, que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, representaría una erogación de fondos de 133.000 millones de pesos anuales. Eso nomás es un 3% de lo que fue la intervención con las reservas en dólar futuro solo en el mes de julio. O por ejemplo salió otra noticia esta semana, el cierre de la plataforma Cinear, donde se jactaban y salían a decir que el cierre de esta plataforma representaba un ahorro para los y las argentinas de $330.000. Y bueno, hice la cuenta entonces, ¿no? Comparándolo con la cantidad de miles de millones de dólares que se van en la intervención del Estado en el tipo de cambio a través de dólar futuro. $330.000 son 433.950.000 pesos. Es el 0,006% de lo que es la intervención en dólar futuro durante el mes de julio. Si calculamos que se invirtieron 3.000 millones de dólares de las reservas en dólar futuro durante el mes de julio, lo que representa el cierre de la plataforma Cinear son 5 minutos de ese mes en el que se invirtieron 3.000 millones de dólares en mantener este tipo de cambio pisado. Pero bueno, para eso no hay plata. Lo mismo con la emergencia en discapacidad, que también se encuentra por debajo de estos valores. La misma Oficina de Presupuesto del Congreso estima su impacto presupuestario entre 2 y 4 billones de pesos. O para el aumento jubilatorio y la moratoria, cuyo impacto presupuestario se calcula en alrededor del 0,4% del PBI. Bueno, solo la reducción de retenciones al agro representaría cerca de la mitad. Y vamos a escuchar qué decía Axel Kicillof al respecto. Ese refuerzo que hoy estamos reclamando ante la Corte Suprema es el que se robó Milei. Se robó la de los jubilados, se robó la de las provincias, se robó la de los docentes, se robó la del CONICET, la de las universidades. Miren qué fácil es festejar que uno tiene un superávit y le sobra plata si no paga los servicios en su casa, si no paga el transporte, si no le paga a los que laburan. Así es muy fácil hacer un superávit. Venimos acá con estos patrulleros que salen de recursos de los bonaerenses porque nos los cortó Milei. Venimos a decirle a Milei: devolvele a la provincia, devolvele al laburante, devolvele al jubilado la que le robaste para darle a tus amigos del extranjero, para darle a los timberos, para darle a la criptomoneda, para darle a los delincuentes de la especulación y de la timba. Plata hay, Milei, pero no es tuya, es de nuestra provincia. Bueno, ahí Axel Kicillof, que este dinero que le debe
a la provincia de Buenos Aires. Más tarde vamos a profundizar un poquito sobre esto, pero que son 12 billones de pesos. Y cuando todas estas medidas de ajuste no alcanzan, porque no alcanzan para seguir, para la voracidad con la que quieren seguir desguazando al Estado para utilizar sus recursos para garantizar esas ganancias en la timba financiera, se comienzan a privatizar empresas. Y siempre vamos tratando de comentar las empresas del Estado que se van privatizando, y esta semana fueron 4 represas hidroeléctricas, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que serían transferidas a sus nuevos operadores desde el año 2026. Mientras tanto, Javier Milei se pasea sin acusar recibo de ninguna de estas situaciones, celebrando el presunto éxito de su gestión. Y estuvo en un evento en la Fundación Faro, donde celebraba la supuesta salida de 12 millones de personas de la pobreza, y donde decía que si todo lo que decimos cuando denunciamos los desastres provocados por este modelo económico fuese cierto, la calle estaría llena de cadáveres. Escúchalo. Ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. Porque en definitiva, si fuera cierto, las calles serían bastante más complicadas. Bueno, ahí las declaraciones de Javier Milei, que son erróneas, por supuesto. Primero, hay personas en situación de calle muriendo de frío y de hambre. Pero además la gravedad de la situación económica no se mide en función de la cantidad de cadáveres que uno se encuentra en la calle. La quita de medicamentos mata, aunque no en la calle. La indigencia, cuando además se retira la ayuda a comedores con comida que está pudriéndose en galpones, también mata, aunque no en la calle. Los accidentes viales en rutas sin mantenimiento matan. Un sistema de salud desfinanciado mata, aunque no queden cadáveres en la calle. Y esta burrada que dijo Milei nos lleva al último punto de esta semana, que fueron las declaraciones de la ex canciller Diana Mondino, que dijo esta semana, en alusión a la estafa Libra, que Milei o bien no era muy inteligente o bien es corrupto. Lo vamos a escuchar, a ver quienes estén en YouTube, y lo vamos a ir leyendo, traduciendo ahí con Priscila. Somebody made money out of this. $250 million vanished. Exactly. So there's two possibilities. He's either not very smart or... Ahí Diana... You choose. I don't know. I think I can speak for the audience when I say, wow, that is the first time tonight. Diana Mondino says... Bueno, ahí escuchamos a Diana Mondino en una entrevista donde le preguntan por la estafa Libra, donde el periodista le dice, pero hay gente que ganó mucho dinero con esto, y ella dice que sí, y que hay dos opciones, o que bien puede pasar que Milei no sea muy inteligente, o que puede pasar que sea corrupto. Después el periodista destaca esto y Diana Mondino empieza a intentar excusarse y a decir que no es lo que quiso decir, pero en definitiva eso fue lo que dijo, y lo que le da título también a esta editorial del día de hoy, que es no muy inteligente, corrupto y cruel.
porque las opciones no son excluyentes. Y esta causa libre en la que Milei sigue complicado y sigue siendo juzgado por tribunales extranjeros, que como veíamos recién en el Congreso de la Nación, dilatan a su comisión investigadora, y bueno, de la que ya hemos hablado mucho, pero de la que tenemos que seguir hablando y que no se puede tapar bajo la alfombra. Y el jueves, mientras se desarrollaba la movilización por San Cayetano en pedido de paz, pan y trabajo, con inmensas columnas de distintos sectores, Milei se ponía al frente de la campaña, posando junto a referentes de su gobierno, de su gabinete, con una pancarta que decía "Kirchnerismo nunca más". Una nueva afrenta a la democracia, un nuevo llamado a la violencia. Si bien fue una consigna muy discutida por las madres, ¿no?, que entendieron en esa consigna y en ese contexto histórico la condensación del discurso de la teoría de los dos demonios. Pero más allá de eso, la pose junto a ese cartel con el "nunca más" escrito en la tipografía con la que aparece en el libro es una nueva provocación, un nuevo llamado a la violencia, y la utilización de esta consigna que tanto tiene que ver con la democracia en una alusión directa a eliminar a una fuerza política. Quien también estuvo en la matanza ese mismo día, inaugurando una escuela nueva en la provincia de Buenos Aires, otra más, fue Axel Kicillof. Uno ve que Milei viene a sacarse una foto por un ratito a la matanza, pero no se anima a pisar los barrios, no se anima a recorrer nuestras barriadas, no se anima porque ahí va a encontrar las fábricas que cierran, los comercios que no venden, los laburantes que no pueden pagar la boleta de luz, la comida, los remedios. Ahí se va a encontrar con los jubilados y jubiladas a los que le acaba de vetar el aumento, con la familia de los discapacitados a los que le dijo eso no es problema del Estado. Se los va a encontrar y le van a decir a Milei que no es así como se gobierna. Se lo pueden decir en persona si viniera, pero ¿saben qué? Como no va a venir a recorrer, a conocer y a escuchar, se lo vamos a decir el 7 de septiembre en las urnas. Se lo vamos a decir con una boleta que dice Fuerza Patria. Bueno, esto decía Axel Kicillof respondiendo a esta provocación, a este lanzamiento de campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, en este acto en el que, como decíamos recién, estaba inaugurando una nueva escuela, y recién me apuntaba Gasti Cardús, que ese mismo día también estuvo entregando escrituras en el mismo distrito. Y ese mensaje en las urnas del que hablaba Axel tiene que ser contundente. Y para que sea contundente hay que ir a votar. Y hay que convencer a todos de que participen. Que no permitan que otros elijan por ellos. Hay que votar para frenar la manía de vetar todo lo que sale del Congreso de Javier Milei. Para ponerle un freno a su gobierno por decreto, porque no junta mayorías en el legislativo. Para dar un mensaje contundente, como nos dice y viene militando Carmen todos los jueves, hay que participar. Y en septiembre y en octubre, la mejor forma de hacer esta pueblada que pidió Eve es en las urnas. Pero hace falta voces. En la radio de las madres